Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es el cálculo de probabilidad y lo vamos a hacer a través de un ejercicio. Veamos. Considera el siguiente conjunto. W está formado por los elementos A, B, C, D, E, así sucesivamente hasta la letra J. Se eligen al azar tres letras diferentes, es decir, no puedo repetir las letras. Calcule un primer literal. La probabilidad de elegir una sola vocal. Para esto podemos utilizar la combinatoria. Una combinatoria NCR se la puede determinar con n factorial dividido para n menos r factorial multiplicado por r factorial, en donde n representa el número total de elementos que tiene el grupo, mientras que r solo es una porción de elementos de dicho grupo de los cuales yo voy a elegir. Entonces, podemos utilizar la combinatoria, sabiendo que tengo un total de 10 elementos. Si contamos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Entonces, ese sería el total de elementos. N sería igual a 10. ¿Cuántos elementos me piden elegir? Solo me dicen que elija 3 letras diferentes. Entonces, R sería igual a 3. Entonces, yo tengo que hacer una combinación de 3 elementos de un total de 10. Por lo que, al escribir la combinatoria NCR, yo tendría que escribirla como 10C3. Recordando que la combinatoria era n factorial, entonces sería aquí 10 factorial, dividido para n menos r factorial, sería 10 menos 3 factorial por 3 factorial. ¿Sí? Eso sería igual a 10 factorial partido por 10 menos 3, es 7 factorial por 3 factorial. Bien, esto lo podríamos obtener directamente de la calculadora o aplicando las propiedades de los factoriales. Hagámoslo a continuación. 10C3 sería entonces igual al 10 factorial, que era 10 por 9 por 8 y por 7 factorial, ¿sí? Dividido para 7 factorial por 3 factorial, que sería 3 por 2 y por 1. Llevamos el 10 factorial solo hasta 7 factorial con la intención de poder simplificar el 7 factorial que se encuentra abajo en el denominador. Entonces, simplificamos 7 factorial con 7 factorial, mitad 1, mitad 4, tercera 1, tercera 3. Y multiplicamos 10 por 3 y por 4 sería un total de 120 combinaciones posibles. Entonces, estas son todas las combinaciones que podríamos hacer de 3 elementos del total de 10. Esa sería entonces la cardinalidad de nuestro conjunto universo para dicho experimento. Entonces, decimos aquí que esto sería la cardinalidad del conjunto universo. Bien, recordando lo que nos pedía el ejercicio, nos pedía elegir solo una vocal. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos aquí, tengo que elegir 3 letras, entre las cuales hay vocales y hay consonantes, ¿verdad? Pongámosle aquí consonantes para no confundir con la expresión de C de la combinatoria. Entonces yo tengo un total de 3 vocales. Y de esas 3 vocales debo elegir solo una vocal. Entonces tengo aquí una vocal. Tengo un total de 7 consonantes, de las cuales, como debo elegir 3 letras y ya escogí una que es vocal, me faltarían 2 letras más que deberían ser consonantes. Entonces debo elegir 2 consonantes. ¿Está claro? Entonces, si yo debo elegir una de 3, entonces ¿cuántas combinaciones puedo hacer? Sería 3C1, donde el total sería 3 y la elección sería solo una. Bien, de acá tendríamos del total 7 y la elección solo sería 2.
El principio fundamental del conteo me permite a mí decir de que si un evento se puede realizar de un número de formas diferentes y un segundo evento se puede realizar de un conjunto también de formas diferentes, entonces el número total de formas que se puede hacer la combinación de los dos eventos, el uno y luego el otro, sería a través del producto de estos dos. Por lo tanto, el número de elementos que tiene la combinación de estos eventos sería el producto de 3C1 por 7C2. Bien, aplicando entonces lo que es la combinatoria, tendríamos 3 factorial dividido para 3 menos 1, sería 2 factorial por 1 factorial, por la combinatoria de acá sería 7 factorial dividido para 7 menos 2, sería 5 factorial por 2 factorial. Bien, entonces tendríamos aquí 3 factorial, sería escrito como 3 por 2 por 1, dividido para 2 factoriales, 2 por 1, por 1 factorial es 1, ¿sí? Por 7 factorial. Para poder simplificar con el 5 factorial tendríamos aquí 7 por 6 y por 5 factorial, dividido para 5 factorial y el 2 factorial es 2 por 1. Bien, simplificamos lo que podamos simplificar. 5 factorial con 5 factorial, mitad 1, mitad 3, y hacemos el producto 3 por 1 por 7 y por 3, tendríamos un total de 63. Por lo que esta combinación sería 63 elementos, ¿sí? 63 combinaciones diferentes. Entonces, si lo que queremos es calcular la probabilidad, por definición de probabilidad, sería el número de elementos que tiene el evento de forma favorable dividido para el número total de combinaciones que podría tener aquí. Entonces, veamos acá. La probabilidad de este evento sería bien el número de elementos del evento dividido para el número de elementos del conjunto universo. Algunos autores también le llaman como el número de favorables dividido para el número de posibilidades totales que hay. También sería equivalente. Reemplacemos. Como ya habíamos encontrado el número total de elementos del evento, que es 63, y el número total de elementos del conjunto universo, que era 120, entonces podríamos aplicar aquí la probabilidad, podríamos sacar la tercera de 63, es un total de 21, la tercera un total de 40. Entonces tendríamos aquí 21 entre 40 sería la probabilidad de elegir solo una vocal. Bien, continuemos practicando. Ahora, resolvamos el literal B. En el mismo ejercicio nos piden ahora la probabilidad de elegir exactamente dos vocales. Como ya habíamos determinado anteriormente, el número de combinaciones posibles de tener 3 letras de un total de 10 eran 120 combinaciones posibles. Ahora, quiero ver cuántas combinaciones puedo hacer solo obteniendo 2 vocales y obviamente la restante sería una consonante. Entonces, usted tiene 3 vocales y solo va a elegir 2. ¿Sí? Usted tiene 7 consonantes y va a elegir solo una, porque en total debería tener 3 letras. Si escojo 2 vocales, solo tendría que escoger una consonante. Por lo tanto, si de un total de 3 yo voy a elegir 2, tendría 3C2, la combinación de 2 elementos de un total de 3. Y si tengo aquí 7 y voy a elegir solo uno, tendría la combinación 7C1. Y otra vez, aplicando el principio fundamental del conteo, yo tendría que multiplicar 3C2 con 7C1. Hagámoslo. El número de elementos de este evento, llamémosle evento 2, sería igual
al producto de 3C2, como lo habíamos dicho, con 7C1. Entonces tendríamos 3 factorial dividido para 3 menos 2 sería 1 factorial multiplicado por el 2 factorial. A eso lo multiplicamos por 7 factorial dividido para 7 menos 1 sería 6 factorial por 1 factorial. Resolviendo los factoriales tendríamos 3 por 2 por 1 sobre el 1 factorial es 1 por el 2 factorial es 2 por 1. A eso lo multiplicamos por 7 factorial, sería entonces 7 por 6 factorial. Voy a quedarme hasta ahí con la intención de simplificar el 6 factorial. 1 factorial es 1. Simplifiquemos lo que podamos simplificar. 6 factorial con 6 factorial, 2 y 2, quedando entonces un total de 3 por 7, 21. Entonces, elegir dos vocales, exactamente dos vocales, tendría solo 21 combinaciones. Entonces, si vamos a calcular esta probabilidad, tendríamos que la probabilidad de tener el evento 2 sería igual al número de elementos el evento 2 dividido para el número de elementos del conjunto universo. Así entonces, la probabilidad del evento 2 sería 21 dividido para la cardinalidad del conjunto universo, que era 120, podríamos simplificar tercera 7, tercera 40. Así podríamos llegar a la conclusión de que la probabilidad de elegir exactamente dos vocales sería 7 entre 40. Y bien, ahí resolvimos nuestro literal B. Continuemos practicando. Ahora, veamos aquí, en el mismo ejercicio, sabiendo que se eligieron exactamente dos vocales, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde la probabilidad salía 7 entre 40, o lo mismo decir en su forma amplificada, 21 entre 120, vamos a calcular la probabilidad de elegir la letra I. Entonces, aquí ya tenemos una condición, por lo tanto podríamos decir que esto es una probabilidad condicionada. ¿Cuál es esa condición? De que se elija exactamente dos vocales. Aquí ya se ha dado una situación, se han elegido dos vocales. Entonces, nuestro conjunto universo está limitado a que se elijan exactamente dos vocales. Ya no es el conjunto total de elementos. Pero lo podemos hacer de esta manera. Sabemos que la probabilidad de elegir la letra I, pongámosle esto como un evento 3, dado que se ha cumplido el evento 2, es decir, que se han elegido exactamente dos vocales. La probabilidad condicionada se determina como la probabilidad del evento 3 intersección el evento 2 dividido para la probabilidad del evento 2. Entonces, la probabilidad del evento 2 ya la tenemos, que es 21 entre 120 o en su otra forma 7 entre 40. Vamos a calcular entonces la probabilidad de dicha intersección, es decir, de que a más de que sean dos vocales, se debe tener la letra I en una de esas vocales. Recordemos que solo tengo tres vocales aquí, la letra A, la letra E y la letra I. Entonces, ¿cuántas combinaciones de dos vocales puedo hacer sabiendo que tengo como una de esas la letra I? Veamos. Puedo hacer la combinación letra A con letra I y una consonante adicional, porque recordemos, tenemos que tener tres letras. Entonces, va la letra A, la letra I y una consonante adicional. Como también podría ser la letra E, la letra I y otra consonante adicional. Recordemos que quiero calcular la probabilidad de elegir la letra I entre esas dos vocales. Ahora, como es combinación, da lo mismo que yo tenga primero la letra I o que tenga la letra A o inclusive que tenga la consonante anticipada, ¿sí?
Así que solo tengo estas dos posibilidades al elegir las vocales, ¿sí? Porque como ya tengo una letra elegida, solo tengo que elegir una vocal y tengo dos posibilidades. Mientras que la consonante que puede ir aquí o que puede ir acá tiene 7 formas diferentes. Entonces, yo tengo que elegir una vocal adicional a la letra I. Tengo que elegir una de dos posibilidades. Y tengo que elegir una consonante de las cuales tengo un total de 7. El principio fundamental del conteo me permitiría a mí decir que el número de combinaciones posibles sería 14. Entonces, calcular la probabilidad de elegir la letra I y al mismo tiempo elegir dos vocales sería igual a las 14 combinaciones posibles del total de todas las combinaciones que tenemos, que son 120. Ok, entonces, reemplacemos en nuestra ecuación. La probabilidad del evento 3, dado que se dio el evento 2, sería igual, como lo habíamos visto anteriormente, la probabilidad de la intersección dividido para la probabilidad de E2. Entonces, tendríamos 14 entre 120 dividido para 21 entre 120. Podríamos simplificar las fracciones. Se simplifica el 120 con el 120. La séptima sería 2. La séptima sería 3. Y así entonces la probabilidad condicionada E3, dado que se dio E2, sería igual a 2/3. Bien. Espero que este video te sirva para repasar los conceptos de probabilidad y algo de técnicas de conteo. Te dejo un ejercicio para que practiques en tu casa. Nos vemos en la próxima.